utilizar algunos servicios de AngularJS utilizando la plataforma nuestra. Estoy aquí en una app de cero que he creado, se llama Demo App. Es una app muy simple, simplemente he agregado un menú y un par de módulos para probarlo. Hoy vamos a estar probando cómo pasar de este módulo a partir del controlador de este módulo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la edición avanzada de este módulo, que se encuentra aquí debajo de la configuración. Presionamos el botón Advanced Edit y vamos a identificar qué partes componen a este módulo. Este módulo, ahora mismo nos encontramos en el index.html de este módulo llamado super.html, y como podemos ver consta de un div que encierra a un par de elementos que son los que se muestran en el contenido. El div principal es el que representa el módulo como tal, y lo podemos identificar ya que consta de la clase module y la clase con el nombre del módulo que estamos editando, en este caso super.html. También tiene un engine controller que apunta al controlador de este módulo, que se encuentra ubicado en el archivo controller.js, al que accederemos más adelante. Para editar este código vamos a simplemente agregar aquí una etiqueta de título. En este caso voy a agregar un H1. Le voy a poner un texto simple, como por ejemplo ir a otro módulo. Guardamos aquí. Veremos que en nuestra vista ahora nos aparece el texto por encima del contenido que teníamos antes. Para hacer que este módulo redireccione a otro, como por ejemplo este otro módulo que se encuentra en el menú, pero a través del controlador, tenemos varias formas. Podemos utilizar un enlace en el href, colocar la URL del módulo siguiente. De momento vamos a dejarlo así y vamos a ir a buscar la URL de ese módulo. Para conseguir la URL de un módulo, nos vamos a su configuración. En este caso este es el módulo del que queremos obtener la URL. Nos vamos a su configuración y si hacemos scroll hacia abajo podemos ver que hay un campo con módulo URL al que podemos copiar directamente la URL presionando este botón. Voy a regresar y voy a entrar de nuevo en la configuración avanzada del módulo que estábamos editando. Edición avanzada. Y puedo pegar directamente aquí la URL de aquel módulo. Ahora al guardar, este enlace redireccionará a este módulo. Pero esta es la forma rápida de hacerlo, pero podemos necesitar redireccionar. Esta es la forma de hacerlo desde el index.html, pero podríamos necesitar hacerlo desde la lógica del módulo en nuestro controlador. Para ello vamos a quitar de aquí la URL. De hecho vamos a hacerlo en una línea para que queden los dos ejemplos plasmados. Y vamos a utilizar un servicio de AngularJS llamado ngClick. En este caso voy a llamar al hacer clic este botón, esta directiva ngClick funciona ejecutando un código al hacer clic en este elemento. En este caso lo que quiero ejecutar es una función a la que voy a llamar ir a URL y a la que le voy a pasar como parámetro la URL del módulo al que quiero ir.
una vez guardado, deberíamos poder aquí ver los dos enlaces. Al hacer clic en este no ocurrirá nada porque debemos crear primero la función ir a URL. Esta función constará del nombre de la función y necesitará pedir un parámetro requerirá un parámetro. Vamos a copiar el nombre de la función y vamos a ir directamente al controller.js. Aquí en el controller.js nos encontramos con que este módulo ya declara su módulo, declara un controlador que se llama super.html y que como primera función está ejecutando la función loadFunction, que sería esta. Una cosa importante a tener en cuenta es esta línea de aquí. El loadFunctions.inject cargará las diferentes directivas que este módulo vaya a requerir. En este caso vamos a usar scope y location, y los demás están aquí para otras cosas que utiliza este módulo. Para insertar una nueva directiva, simplemente debemos agregarla aquí separada por coma y entre comillas simples, como se muestra aquí, y luego pasársela por parámetros a la función loadFunction, pasándola por coma, separada por coma y sin comillas, y deben estar en el mismo orden que aparecen arriba. Entonces, para crear esta función, como es una función que necesita ser ejecutada desde el index.html, vamos a guardarla en el $scope de AngularJS. La función se llama ir a URL y esta variable va a ser igual a una función que va a requerir una URL por parámetro. En AngularJS, para moverte de una dirección de una URL a otra, se utiliza este elemento que se llama location, que es similar al elemento location en JavaScript, y vamos a utilizar la función .patch, traducido de español significa ruta, y vamos a pasarle por parámetros la URL. Esta función tiene una característica que necesita que la URL venga en un formato sin la almohadilla delante, y en nuestro caso al copiar la URL se la estamos pasando aquí con esta almohadilla delante. Entonces, para evitar que los usuarios tengan que escribirla correctamente al pasar la función, podemos reducirla al crear aquí. Pues vamos a cambiar esta URL para que se convierta en esta URL y que por lo tanto sea posible procesarla usando la función location.patch de AngularJS. Para hacer esto voy a declarar una variable que se va a llamar URL split. Esta función, en esta variable voy a guardar la variable URL separada utilizando la cadena como separador. Una vez guardada voy a reasignar la variable URL para que sea
y URL split length, o sea, si el tamaño de la URL, si el tamaño del array que devuelve URL split es mayor que 1, URL va a ser URL split 1. En caso contrario, sería URL split 0. De esta forma estoy identificando si la URL ya viene con este parámetro delante, en cuyo caso lo separo y pillaría la cadena que necesito simplemente. En caso contrario, simplemente pongo la cadena original. Y luego hago la redirección. Ahora guardamos. Y vemos que funciona correctamente.